Nunca pensé que mi propia hija sería capaz de humillarme así frente a un juez, frente a extraños, frente a todos. Allí estaba yo, Eleanor, de 65 años, sentada en ese frío banco del tribunal, escuchando a Sarah pronunciar las palabras más crueles que una madre puede oír. Su señoría, mi madre ya no es capaz de manejar sus propios asuntos. Ni siquiera tiene dinero para mantenerse. Vive como una indigente, pauper, en esa casa vieja, sin recursos, nada. Su voz sonaba tan confiada, tan convincente, que por un momento incluso yo dudé de mi propia realidad. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me las tragué. No iba a darle la satisfacción de verme romper, no allí, no frente a todos. David, mi yerno, asentía desde su asiento como si fuera el hombre más preocupado del mundo. Ese hipócrita nunca movió un dedo para ayudarme. Siempre me vio como una molestia en la vida de su esposa. Es por su propio bien, su señoría. Necesita supervisión constante. No puede seguir viviendo sola bajo estas condiciones. Quería levantarme y gritar que él no sabía absolutamente nada sobre mis condiciones, que nunca se había molestado en preguntarme cómo estaba realmente. Pero ahí estaba, actuando como el yerno modelo. El abogado de Sarah continuó su discurso venenoso. La señora Eleanor ha mostrado signos claros de deterioro financiero. Su casa está en mal estado, no tiene ingresos visibles y, francamente, su señoría, creemos que necesita ser puesta bajo tutela para su propia protección. Cada palabra era como una puñalada. ¿Tutela para mí? Después de todo lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado por esa familia. Me sentí tan pequeña en ese momento, tan invisible, como si toda mi vida no hubiera valido nada. La sala estaba llena de gente mirándome con lástima. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgándome, evaluándome como si fuera un objeto roto que necesitaba ser reparado o desechado. Sarah seguía hablando, cada frase más hiriente que la anterior. La señora Eleanor ha mostrado signos claros de deterioro financiero. Su casa está en mal estado, no tiene ingresos visibles y, francamente, su señoría, creemos que necesita ser puesta bajo tutela para su propia protección. Fantasía. Me llamó fantasiosa a mí, a la niña que crié, a la que le di todo, que nunca tuvo que preocuparse por nada porque yo me encargaba de todo. Mi nieta Emily estaba sentada al fondo de la sala. Era la única que me miraba con amor, con comprensión. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas y me rompió el corazón verla sufrir por esta situación. Ella sabía que algo no estaba bien, que su mamá estaba mintiendo, pero solo era una adolescente de 16 años. ¿Qué podía hacer contra toda esta maquinaria legal que Sarah había puesto en marcha? Sonreí levemente, tratando de tranquilizarla, pero por dentro sentía que me desmoronaba pieza por pieza. El juez me miró con esa expresión que había visto tantas veces dirigida a los ancianos, una mezcla de compasión y condescendencia. Señora Eleanor, ¿tiene algo que decir en su defensa? Su voz era gentil, pero podía percibir que ya había tomado una decisión. Todos habían tomado una decisión. Yo era la vieja loca que no sabía manejar su vida, que necesitaba que otros decidieran por ella. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 65 años sobre mis hombros. Su señoría... Comencé, pero Sarah me interrumpió de inmediato. Su señoría, como puede ver, mi madre está confundida. Ni siquiera puede articular una respuesta coherente. La sala se llenó de murmullos. Algunas personas incluso se rieron por lo bajo. Se reían de mí, que había construido todo desde cero, que había trabajado día y noche para darle a mi familia una vida decente. El sonido de esas risas atravesó mi alma como cuchillos. Fue la mayor humillación de mi vida, y venía de la persona que más amaba en el mundo, mi propia hija. David se acercó a Sarah y le susurró algo al oído. Ella asintió y se volvió hacia el juez. Su señoría, mi esposo y yo estamos preparados para hacernos cargo de los pocos activos que pueda tener mi madre. No es mucho, pero haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarle una final digna. Un final digno. Me hablaban como si ya estuviera muerta, como si mi vida hubiera terminado y todo lo que quedaba esperar a ser enterrada. La rabia empezó a crecer dentro de mí, pero la mantuve controlada. Aún no era el momento.
El abogado defensor que Sara había contratado para representarme parecía más interesado en su teléfono que en mi caso. Obviamente había sido comprado o convencido de que era mejor no complicar las cosas. Cada vez que intentaba hablar, me silenciaba con gestos, como si mi voz no importara, como si mis palabras fueran irrelevantes. Estaba claro que todo estaba amañado, que esta audiencia era solo un trámite antes de que me declararan incompetente y Sara tomara el control de todo. Pero había algo que ninguno de ellos sabía, algo que cambiaría todo. Durante los últimos meses había notado cambios en Sara que me preocupaban profundamente. Ya no era la dulce niña que había criado, sino una mujer amargada y resentida que parecía culparme por todos sus problemas. Todo comenzó después de que enviudé hace 2 años. Mi esposo, el padre de Sara, había sido el soporte emocional de la familia, y cuando murió, algo se rompió en ella. Pero en lugar de acercarse a mí para consolarnos mutuamente, Sara se volvió fría y distante. Comenzó a cuestionar cada decisión que tomaba, cada dólar que gastaba, cada movimiento que hacía en mi propia casa. «Mamá, no puedes seguir viviendo así», me decía constantemente. «Esta casa es demasiado grande para ti, gastas demasiado en cosas innecesarias, no tienes un ingreso fijo». Sus palabras eran como pequeñas dagas que perforaban mi corazón cada vez que venía a visitarme. David la apoyaba en todo. Por supuesto, él veía en mi situación una oportunidad de oro. Sabía que mi casa estaba en una zona de alta plusvalía de la ciudad, y sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba de lo que podríamos hacer con ese dinero si la vendíamos. La presión comenzó sutilmente. Primero hubo comentarios sobre mi edad, sobre lo peligroso que era para una mujer mayor vivir sola. Luego empezaron a traer folletos de comunidades de retiro, lugares hermosos, donde podrías hacer amigos de tu edad. La mera idea me revolvía el estómago. No estaba lista para ser archivada en un lugar así, como si fuera un objeto inútil que debía ser guardado hasta que se rompiera por completo. Pero lo que más me dolía era ver cómo Sara había cambiado con Emily, mi nieta. Antes éramos muy unidas. Emily venía a visitarme todos los fines de semana, me contaba sus secretos, sus sueños, sus problemas en escuela, pero Sara comenzó a limitar esas visitas. «La abuela está muy ocupada», decía, o «no queremos molestarla». Era mentira, por supuesto. Nunca estaba demasiado ocupada para mi nieta. Emily era la luz de mis ojos, la única razón por la que valía la pena seguir luchando. Una tarde, Emily logró escaparse y vino a verme. Estaba llorando. «Abuela, mamá dice que te estás volviendo loca, que olvidas cosas, que ya no puedes cuidarte sola. Pero yo sé que no es verdad. Tú siempre recuerdas todo, siempre estás bien». Sus palabras me rompieron el corazón porque confirmaban lo que ya sospechaba. Sara estaba preparando el terreno para lo que sucedería en la corte. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era una anciana senil e incapaz. «No te preocupes, mi amor», le dije, abrazándola fuerte. «Todo va a estar bien. Solo necesito que confíes en mí. ¿De acuerdo?» Emily asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, aunque no entendiera exactamente qué. Esa noche, después de que ella se fue, me quedé despierta pensando en todo lo que había construido a lo largo de los años, todo lo que había mantenido en secreto para proteger a mi familia. Verás, Sara no sabía nada sobre mi vida real. Para ella, yo era simplemente su madre viuda que vivía de la pensión de su padre y algunos ahorros. Nunca le conté sobre las inversiones que había hecho durante 40 años, sobre las propiedades que había comprado discretamente en diferentes estados y países, sobre el imperio que había construido ladrillo a ladrillo mientras ella crecía. Lo hice así porque creía que era lo mejor, porque quería que mis hijos se esforzaran por sus propios logros, no que dependieran de mi dinero para hacer algo de sus vidas. Mi difunto esposo sabía parte de la verdad, pero respetó mi decisión de mantener la discreción. Sabía que tenía algunos negocios, pero nunca le di todos los detalles. Era mi secreto, mi proyecto personal, mi forma de asegurar el futuro de la familia sin crear dependencia o pereza. Durante décadas, mientras Sara iba a la escuela, a la universidad, se casaba y tenía a Emily, yo seguía trabajando en silencio.
expandiendo mis inversiones, comprando propiedades en ubicaciones estratégicas. Tenía edificios de apartamentos en Miami, Florida, casas de verano en Costa Rica, locales comerciales en la ciudad de Panamá, terrenos en Colombia que se habían valorizado increíblemente. En México había comprado 3 propiedades frente al mar que ahora valían una fortuna. También tenía inversiones en España y Portugal, países donde la demanda inmobiliaria nunca dejaba de crecer. Todo esto lo había hecho con la ayuda de Oliver, mi contador y asesor financiero de toda la vida, un hombre discreto y confiable que había sido como un hermano para mí. Oliver conocía cada detalle de mis finanzas. Manejaba mis cuentas, supervisaba los alquileres, reinvertía las ganancias. Él era el único que entendía por qué vivía tan sencillo, a pesar de tener tanto dinero. Eleanor, me decía Oliver a menudo, tus hijos deberían saber la verdad. Es injusto que piensen que estás en la pobreza cuando eres una de las mujeres más exitosas que conozco. Pero yo siempre les respondía lo mismo. Oliver, el dinero cambia a la gente. He visto familias destruidas por la herencia, hijos que se vuelven perezosos porque saben que sus padres los van a mantener, nietos que crecen sin valores porque nunca tuvieron que luchar por nada. No quiero eso para Sarah ni para Emily. Él respetó mi decisión, aunque no siempre estuvo de acuerdo. Ahora, sentada en esa sala del tribunal, escuchando a mi propia hija hablar de mí como si fuera una indigente, empecé a preguntarme si había tomado la decisión correcta. Sarah continuó su actuación magistral. Su señoría, mi madre se niega a admitir su situación. Insiste en que todo está bien cuando claramente no lo está. No tiene calefacción adecuada en invierno. Come muy poco para ahorrar dinero. Usa ropa vieja y remendada. Es desgarrador ver cómo se está deteriorando por orgullo. Cada palabra era una mentira perfectamente construida. No tenía calefacción porque prefería usar suéteres. Comía poco porque cuidaba mi salud. Usaba ropa sencilla porque no necesitaba impresionar a nadie. David se levantó para añadir su testimonio. Su señoría, mi suegra rechaza constantemente nuestra ayuda. Cuando le ofrecemos dinero para reparaciones de la casa, dice que no lo necesita. Cuando sugerimos que se mude a un lugar más pequeño y manejable, se enoja y nos echa de su casa. Claramente está en negación sobre su situación financiera. La sala murmuró con comprensión. Todos pensaban que yo era una anciana terca y orgullosa que prefería sufrir antes que aceptar ayuda. Lo que ninguno de ellos entendía era que rechazaba su ayuda porque sabía exactamente cuáles eran sus verdaderas intenciones. No querían ayudarme, querían controlarme, querían que vendiera mi casa para quedarse con el dinero, querían que me mudara a una comunidad de retiro para poder olvidarse de mí, querían que firmara papeles que les darían poder sobre mis decisiones. Todo esto mientras creían que yo no tenía nada más que esa casa y algunos ahorros insignificantes. El juez parecía cada vez más convencido de que Sarah tenía razón. Sus preguntas hacia mí eran condescendientes, como si hablara con una niña pequeña que no entendía lo que pasaba a su alrededor. «Señora Eleanor, ¿entiende por qué su familia está preocupada?», me preguntó con esa voz suave que usan con los enfermos mentales. Quería gritar que entendía perfectamente, que lo que no entendía era cómo mi propia hija se había vuelto tan codiciosa y cruel, pero permanecía en silencio, esperando el momento perfecto. Sabía que Oliver venía en camino. Le había enviado un mensaje antes de entrar a la sala, activando el plan que habíamos discutido durante meses. Si las cosas llegaban a este extremo, si Sarah realmente intentaba declararme incompetente, Oliver tenía instrucciones específicas sobre qué hacer. Él tenía todos los documentos, todos los papeles, toda la evidencia de quién era yo realmente y lo que había construido a lo largo de mi vida. La audiencia continuó, y podía sentir cómo la trampa que Sarah había tendido tan cuidadosamente se cerraba, pero ella no sabía que yo también tenía una trampa, una mucho más poderosa, una que cambiaría todo en cuestión de minutos. El abogado de Sarah sacó una carpeta llena de papeles y comenzó a presentar lo que él llamaba evidencia de mi incapacidad. Su señoría, hemos documentado múltiples incidentes que demuestran el deterioro mental y financiero de la señora Eleanor. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de evidencia podían tener? ¿Qué mentiras habían fabricado para justificar esta farsa? El hombre comenzó a leer una lista que me heló la sangre.
La señora Eleanor olvida pagar facturas a tiempo. Ha sido vista hablando sola en el jardín. Compra comida excesiva que luego se echa a perder y, según testimonios de vecinos, a veces sale de casa sin recordar a dónde iba. Cada acusación era una distorsión cruel de la realidad. Sí, a veces pagaba facturas unos días tarde, pero no porque las olvidara, sino porque revisaba cada una meticulosamente antes de pagarlas. Ese era un hábito que había desarrollado durante años para controlar mis gastos, no un signo de demencia. Y sí, hablaba en el jardín, pero no sola, sino por teléfono con Oliver, mientras caminaba entre mis plantas, discutiendo inversiones y estrategias financieras. Los vecinos obviamente no podían escuchar mis conversaciones telefónicas desde sus ventanas. La historia de la comida echada a perder era particularmente cruel. Compraba grandes cantidades de verduras y frutas porque las distribuía entre familias necesitadas del vecindario. Había una señora con 3 hijos que trabajaba como empleada doméstica, y yo le llevaba bolsas de comida cada semana. Había también un anciano que vivía solo a 2 cuadras y yo me aseguraba de que tuviera comida fresca. Pero por supuesto, Sara nunca se molestó en preguntarme por qué compraba tanto. Simplemente asumió lo peor y lo usó en mi contra. Además, continuó el abogado, la señora Eleanor ha comenzado a enseñar signos de paranoia. Le dice a su nieta que hay cosas que no puede contar, que tiene secretos importantes y que algún día todo será revelado. Estos son indicadores claros de pensamiento delirante en personas mayores. La sala murmuró con preocupación. No podía creer lo que estaba escuchando. Emily les había contado esas conversaciones. Mi propia nieta había sido interrogada y manipulada para proporcionar munición en mi contra. Miré hacia atrás y vi a Emily con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus ojos suplicaban perdón. Pude leer las palabras en sus labios. Lo siento, abuela. Mi pobre nieta había sido usada como un peón en el juego sucio de su madre. Sara probablemente la había presionado, haciéndola sentir culpable, convenciéndola de que contar esos detalles ayudaría a la abuela. Emily no tenía idea de que cada palabra que había dicho inocentemente sería distorsionada y usada como evidencia de mi supuesta demencia. Sara se puso de pie de nuevo. Su señoría, mi madre siempre fue una mujer muy trabajadora y responsable. Por eso esta situación es tan dolorosa para nuestra familia. Verla deteriorarse, perder la capacidad de manejar su vida es desgarrador. Pero no podemos permitir que el orgullo nos impida hacer lo correcto. Ella necesita ayuda profesional, necesita a alguien que tome decisiones responsables por ella antes de que sea demasiado tarde. Su actuación fue perfecta. Las lágrimas en sus ojos parecían genuinas. Su voz temblaba con la emoción justa. Si yo no supiera la verdad, tal vez incluso habría creído su historia. El juez parecía completamente convencido. Entiendo la dificultad de esta situación, señora Sara. Está claro que ama a su madre y quiere lo mejor para ella. Se volvió hacia mí con esa mirada condescendiente que ya conocía demasiado bien. Señora Eleanor, ¿entiende las preocupaciones de su familia? ¿Está dispuesta a aceptar la ayuda que le ofrecen? Era una pregunta trampa. Si decía que sí, estaría admitiendo que necesitaba ayuda y justificando la tutela. Si decía que no, confirmaría la narrativa de que yo era una anciana terca y delirante. Su señoría, comencé con voz firme. Entiendo perfectamente las preocupaciones de mi familia. También entiendo perfectamente sus motivaciones. Sara me lanzó una mirada de advertencia, como diciéndome que no dijera nada que pudiera complicar sus planes. Pero yo ya había llegado demasiado lejos. Sin embargo, creo que hay información importante que debe ser considerada antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro. El abogado de Sara se levantó de inmediato. Su señoría, como puede ver, la señora Eleanor está confundida sobre la naturaleza de este procedimiento. No hay información relevante adicional. Los hechos están claros y están documentados. Pero no iba a ser silenciada esta vez. Su señoría, solicito respetuosamente que se permita presentar documentación adicional relevante para este caso. Mi contador, el señor Oliver, tiene información financiera actualizada que creo que cambiaría significativamente la perspectiva de este tribunal. La mención de Oliver hizo que Sara se pusiera ligeramente pálida. Sabía quién era. Sabía que había sido el contador de la familia durante décadas,
pero no tenía idea de la extensión de su conocimiento sobre mis asuntos. David se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Pude ver la preocupación creciendo en sus rostros. «Su señoría», dijo el abogado de Sara rápidamente, «no vemos la relevancia de información financiera adicional. Ya hemos establecido que la señora Eleanor no tiene recursos significativos». Pero el juez parecía intrigado por mi petición. «Señora Eleanor, ¿está diciendo que tiene documentación financiera que no ha sido presentada en este tribunal?» Asentí con firmeza. «Sí, su señoría, documentación muy relevante». El juez miró su reloj y luego hacia la puerta de la sala. «¿Está presente su contador hoy?» En ese momento perfecto, como si hubiera sido coreografiado, las puertas de la sala se abrieron y Oliver entró. Era un hombre de 60 años, distinguido, con el cabello gris perfectamente peinado y un traje elegante que irradiaba profesionalismo y éxito. Llevaba un maletín de cuero negro y caminaba con la confianza de alguien que había pasado décadas manejando las finanzas de personas muy importantes. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera de la habitación. No era el contador de una anciana pobre e incapaz. Este era claramente un profesional de alto nivel. «Disculpe la interrupción, su señoría», dijo Oliver con voz clara y autoritaria. «Soy Oliver Hayes, contador público certificado y asesor financiero de la señora Eleanor durante los últimos 25 años. Entiendo que se están discutiendo asuntos relacionados con la capacidad financiera de mi cliente, y tengo información crucial que debe ser considerada antes de que se tome cualquier decisión sobre su futuro». El abogado de Sara se levantó de inmediato. «Su señoría, esto es irregular. No se pueden permitir testigos no programados». Pero el juez levantó la mano para silenciarlo. «Señor Hayes, ¿qué tipo de información tiene?» Oliver abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos perfectamente organizados. «Su señoría, tengo aquí los estados financieros completos de la señora Eleanor, incluyendo propiedades, inversiones y flujo de ingreso mensual. Información que, me temo, contradice significativamente las afirmaciones que se han hecho sobre su situación económica». El silencio en la sala era ensordecedor. Sara perdió todo el color de su rostro. David parecía haberse tragado la lengua. Incluso el abogado que supuestamente me representaba parecía sorprendido. Mantuve mi expresión serena, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente la verdad iba a salir a la luz. Tristeza porque había llegado a este punto con mi propia familia. «Su señoría», comentó Oliver, «la señora Eleanor no solo no necesita tutela financiera, sino que de hecho es una de mis clientes más exitosas. Su ingreso mensual supera los $80,000 provenientes de propiedades inmobiliarias en 8 países diferentes y varias inversiones de alto rendimiento. Lejos de ser una anciana incapaz, es una empresaria astuta que ha construido un imperio considerable durante las últimas 4 décadas». Las palabras de Oliver cayeron como bombas en la sala. Podía escuchar jadeos sofocados, murmullos de incredulidad, el sonido de papeles cayendo al suelo. Sara se había puesto completamente pálida y se aferraba al brazo de David como si estuviera a punto de desmayarse. La expresión del juez había cambiado completamente, de una compasión condescendiente a una intriga profesional. Era el momento que había estado esperando durante meses. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. El juez se inclinó hacia adelante, claramente fascinado por este giro inesperado. «Señor Hayes, ¿está diciendo que la señora Eleanor posee propiedades valoradas en varios millones de dólares?» Oliver asintió con calma profesional. «Exactamente, su señoría. La señora Eleanor posee una cartera inmobiliaria diversificada que incluye edificios de apartamentos en Miami, valorados en $3.2 millones, casas de vacaciones en Costa Rica, valoradas en $1.8 millones, locales comerciales en el centro de la ciudad de Panamá que generan rentas mensuales de $12,000 y terrenos en Colombia que se han revalorizado un 400% en los últimos 10 años. Sara se levantó abruptamente, con la cara roja de ira y humillación. «Eso es imposible.
Mi madre no tiene dinero, vive como una indigente. Su voz había perdido toda compostura. Toda la elegancia calculada que había mostrado durante la audiencia se había esfumado. Ahora sonaba como lo que realmente era. Una mujer desesperada viendo su plan desmoronarse ante sus ojos. Su señoría, esto tiene que ser algún tipo de estafa. Mi madre no puede tener ese dinero. Señora Sara, dijo el juez con voz firme, por favor mantenga la compostura en mi tribunal. Luego se volvió hacia Oliver. Señor Hayes, ¿puede proporcionar documentación para respaldar estas afirmaciones? Oliver sonrió levemente y comenzó a sacar documentos de su maletín. Por supuesto, su señoría. Aquí están las escrituras de propiedad, los estados de cuenta bancarios, los contratos de alquiler y los informes de tasación más recientes. Todo debidamente autenticado y certificado. Mientras Oliver organizaba los documentos sobre la mesa, observé las caras de mi familia. Sara parecía estar en shock. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonidos. David había comenzado a sudar profusamente y se aflojaba constantemente la corbata. Su sueño de apoderarse de mis pocos activos se había convertido en la pesadilla de descubrir que habían intentado defraudar a una multimillonaria. El abogado que Sara había contratado para representarme parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Su señoría, debo mencionar también que la señora Eleanor posee 3 propiedades frente al mar en México, 2 villas en España y un edificio comercial en Portugal. Además, tiene inversiones en fondos mutuos, bonos del tesoro y acciones que generan dividendos mensuales significativos. Su patrimonio neto total supera los $15 millones. El número flotó en el aire como una bomba que hubiera explotado en cámara lenta. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el secretario del tribunal había dejado de escribir y miraba con los ojos muy abiertos. 15 millones. La anciana indigente que necesitaba tutela tenía 15 millones. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír, pero me contuve. No era momento de celebrar. Era momento de que la verdad se estableciera plenamente. Sara finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro roto. Pero mamá, siempre dijiste que no tenías dinero. Siempre viviste tan sencillamente. Nunca compraste cosas caras. Nunca viajaste. Nunca. Su voz se apagó a medida que comenzaba a comprender la magnitud de lo que había hecho. Había acusado a su madre millonaria de ser una anciana incapaz que necesitaba tutela. Sara, dije con voz calmada, pero firme. Viví sencillo porque así lo elegí. Viví discretamente porque quería que tú y Emily aprendieran el valor del trabajo, de la humildad, de ganar las cosas por su propio mérito. Nunca te conté sobre el dinero, porque esperaba que fueras una buena persona sin necesidad de saber que había una herencia esperándote. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, sino de una profunda decepción. El juez intervino. Señor Hayes, ¿ha estado la señora Eleanor gestionando personalmente estas inversiones y propiedades? Oliver asintió enfáticamente. Absolutamente, su señoría. La señora Eleanor es una de las inversoras más astutas que he conocido en mis 30 años de carrera. Cada decisión de compra, cada estrategia de inversión, cada movimiento financiero ha sido iniciado y aprobado personalmente por ella. Lejos de mostrar deterioro mental, sus decisiones recientes han sido particularmente brillantes. De hecho, hace solo 3 meses, la señora Eleanor identificó una oportunidad de inversión en bienes raíces comerciales en Panamá que ha generado un retorno del 20% en solo 90 días. Su capacidad de análisis de mercado y toma de decisiones financieras está completamente intacta. El contraste entre esta descripción y la imagen de una anciana senil que Sara había pintado era tan extremo que casi resultaba cómico. David finalmente habló con voz temblorosa. Pero señora Eleanor, nunca nos dijo nada. Siempre pensamos que yo era pobre. Completé su frase.
Sí, David, lo sé. Y la pregunta es, ¿por qué nunca se molestaron en preguntarme directamente sobre mi situación en lugar de asumir y planear cómo apoderarse de lo que creían que eran mis únicos activos? Sus ojos se llenaron de pánico al darse cuenta de que yo había entendido perfectamente sus intenciones desde el principio. Su señoría, debo informar también que la señora Eleanor ha estado considerando hacer donaciones significativas a varias organizaciones caritativas. Había planeado dejar parte de su patrimonio a su familia, por supuesto, pero también quería contribuir a causas educativas y de ayuda social. Sin embargo, los eventos recientes la han hecho reconsiderar estas decisiones. El mensaje era claro. No solo habían perdido la oportunidad de controlar mis activos, sino que habían puesto su propia herencia en riesgo. Sarah se hundió en su silla, como si toda su fuerza la hubiera abandonado. «Mamá, yo no sabía, pensé que...» Pero sus palabras sonaban huecas porque la realidad era que ella nunca había preguntado, nunca había mostrado interés genuino en mi bienestar, solo en lo que podía obtener de mí. Durante meses había planeado esta audiencia, había construido mentiras sobre mi supuesta incapacidad, había manipulado a su propia hija para obtener testimonios en mi contra. «Su señoría», continuó Oliver, «hay otro aspecto importante que debe ser considerado. La señora Eleanor ha mantenido esta discreción financiera no debido a deterioro mental o paranoia, sino debido a una estrategia muy calculada de protección de activos y familiar. Ella quería asegurarse de que sus herederos desarrollaran carácter y su propio trabajo antes de tener acceso a la riqueza familiar. Era exactamente correcto. Esa había sido mi filosofía durante décadas. El abogado de Sarah finalmente intentó recuperar algo de control sobre la situación. «Su señoría, incluso si estos documentos son auténticos, eso no cambia el hecho de que la señora Eleanor ha mostrado comportamientos erráticos y...» Pero Oliver lo interrumpió gentilmente. «Se refiere a comportamientos como hacer inversiones multimillonarias exitosas, o a comportamientos como mantener correspondencia regular con administradores de propiedades en 8 países diferentes. O tal vez se refiere a su hábito de revisar personalmente cada estado financiero mensual que le envió». La destrucción de la narrativa de Sarah fue completa. El juez había estado tomando notas furiosamente durante toda la presentación de Oliver. Finalmente, levantó la vista y me dio una expresión completamente diferente, llena de respeto y curiosidad profesional. «Señora Eleanor, ¿hay algo que le gustaría decirle a este tribunal sobre esta situación?» Era mi momento. Después de meses de humillaciones, de mentiras, de ser tratada como una anciana senil, finalmente tenía la oportunidad de hablar con mi propia voz y ser escuchada con respeto. Me levanté lentamente, no por debilidad, sino por dignidad. Era hora de que todos entendieran quién era realmente Eleanor y por qué había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz completamente. Me paré con toda la dignidad que había acumulado a lo largo de 65 años de vida, sintiendo por primera vez en meses que mi voz iba a ser escuchada con el respeto que merecía. «Su señoría, durante los últimos 40 años, he construido mi patrimonio con trabajo duro, decisiones inteligentes y gran discreción. Nunca hice alarde de mi riqueza, porque creía firmemente que el dinero no define el carácter de una persona». Hice una pausa y miré a mi hija. «Pero desafortunadamente, he descubierto que la falta de dinero tampoco lo define. Lo que verdaderamente define el carácter es cómo uno trata a sus seres queridos cuando cree que no tiene nada que ofrecer». Sarah enterró su rostro en sus manos, pero continué sin piedad. «Mi hija vino a este tribunal hoy para declararme incompetente, no por amor genuino o preocupación, sino porque quería apoderarse de lo que creía que eran mis únicos activos, mi casa. Durante meses me presionó para venderla. Me trajo folletos de asilos, limitó las visitas de mi nieta,
y construyó una campaña sistemática para convencer a todos de que yo había perdido la razón. Todo esto sin siquiera preguntarme directamente sobre mi situación real. Su señoría, interrumpió el abogado de Sara desesperadamente. Mi cliente actuó de buena fe, preocupada por el bienestar de su madre. Pero levanté la mano para detenerlo. No, señor. Su cliente actuó por codicia. Si realmente hubiera estado preocupada por mi bienestar, habría hablado conmigo, habría hecho preguntas, habría pasado tiempo conmigo para evaluar mi estado mental real. En cambio, conspiró para declararme incompetente basándose en suposiciones y mentiras. Permítame decirle a este tribunal lo que realmente pasó durante estos últimos meses. Continué, sintiendo que la fuerza regresaba a mi voz. Sara comenzó a visitarme con más frecuencia, pero no para acompañarme en mi viudedad, sino para inspeccionar mi casa, evaluar su valor y buscar evidencia de que no podía cuidarme sola. Revisaba mi refrigerador para ver qué comida tenía. Miraba mis cuentas cuando yo no estaba viendo, y me hacía preguntas capciosas para tratar de hacerme decir algo que pudiera usar en mi contra. Sara levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, solo quería ayudarte». Pero su voz se quebró porque sabía que yo tenía razón. «Sara, si hubieras querido ayudarme, me habrías preguntado qué necesitaba. Si hubieras querido ayudarme, habrías respetado mis decisiones sobre mi propia vida. Si hubieras querido ayudarme, no habrías manipulado a tu propia hija para obtener testimonio en mi contra». El juez volvió hacia Sara con una expresión seria. «Señora Sara, ¿es cierto que interrogó a su hija menor para obtener información sobre su abuela?» Sara tartamudeó. Yo solo le pregunté si la abuela había dicho cosas extrañas. ¿Y usó esa información para construir un caso de incompetencia mental sin verificar los hechos?», insistió el juez. Sara no pudo responder. «Su señoría», dijo Oliver, «me gustaría añadir que a lo largo de todos estos años, la señora Eleanor ha demostrado una capacidad excepcional para la planificación a largo plazo. No solo construyó su riqueza, sino que también estableció fideicomisos educativos para sus nietos, fondos de emergencia para miembros de la familia necesitados y donaciones programadas para organizaciones benéficas. Una persona con deterioro mental no podría haber orquestado estrategias financieras tan complejas y efectivas. Además», continuó Oliver, «la señora Eleanor habla 3 idiomas con fluidez, lo que la ha permitido negociar directamente con vendedores y compradores en diferentes países. Hace solo 2 semanas, tuvo una videoconferencia de 2 horas con desarrolladores inmobiliarios en España, discutiendo los detalles técnicos de una renovación que aumentará el valor de sus propiedades allí en un 30%. Estos no son comportamientos de una persona con capacidad mental disminuida». David finalmente encontró su voz, aunque temblaba notablemente. «Señora Eleanor, si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías tan austeramente?». Era una pregunta que revelaba completamente su mentalidad. Para él, tener dinero significaba necesariamente gastarlo en lujos visibles. «David», respondí con una sonrisa triste. «Viví sencillamente porque encontraba la felicidad en las cosas simples. No necesitaba un auto lujoso para sentirme valiosa. No necesitaba ropa cara para saber quién era. No necesitaba una casa enorme para sentirme en mi hogar. Pero más importante aún, viví discretamente porque quería enseñarle a mi familia los valores correctos. Quería que Sara trabajara por sus propios logros. Quería que Emily aprendiera que la felicidad no viene del dinero, sino del carácter. Quería que todos ustedes me amaran por quién era, no por lo que tenía». Hice una pausa. Desafortunadamente, mi experimento falló. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. «Su señoría», dijo el abogado de Sara con voz desesperada, «incluso si estos documentos son auténticos, el comportamiento de ocultar riqueza puede ser interpretado como un signo de paranoia.
Pero Oliver lo interrumpió con firmeza. ¿Estás sugiriendo que la planificación patrimonial discreta es evidencia de enfermedad mental? Porque en ese caso, tendría que declarar incompetentes a la mayoría de mis clientes de alto patrimonio, incluyendo a varios jueces, médicos y empresarios prominentes de esta ciudad. El juez había escuchado suficiente. Abogado, le sugiero que se detenga ahí. La edad de la señora Eleanor es irrelevante cuando ha demostrado una capacidad mental superior a la de muchas personas de la mitad de su edad. Si continúa por ese camino, podría estar incurriendo en discriminación por edad, lo cual es ilegal. Su señoría, dijo Oliver, me gustaría presentar evidencia adicional que demuestra no solo la competencia de la señora Eleanor, sino su extraordinaria previsión. Sacó otra carpeta de su maletín. Estos son los documentos de 3 fideicomisos educativos que la señora Eleanor estableció hace 5 años para sus futuros nietos, incluyendo uno específicamente para Emily. Los fondos han crecido significativamente y están diseñados para asegurar que las futuras generaciones tengan acceso a educación superior sin depender de sus padres. Emily levantó la vista con los ojos muy abiertos ante la mención de su nombre. Era la primera vez que escuchaba sobre el fideicomiso que yo había establecido para ella. Sí, mi amor, le dije directamente. Tu abuela, pobre e incompetente, se aseguró de que tengas dinero para la universidad, para estudios de posgrado, para cualquier educación que desees seguir, porque siempre creí en ti y en tu potencial, incluso cuando tu madre trataba de limitar tu tiempo conmigo. Además, continuó Oliver, la señora Eleanor estableció un fondo de emergencia familiar que podría haber sido activado si algún miembro de la familia hubiera enfrentado verdaderas dificultades financieras. Irónicamente, si Sara hubiera tenido problemas económicos reales y hubiera acudido a su madre con honestidad, habría recibido ayuda inmediata. En cambio, ella eligió el engaño y la manipulación. El contraste era devastador. Yo había preparado múltiples formas de ayudar a mi familia si lo necesitaban, pero ellos habían elegido el camino del fraude en lugar de la honestidad. Su señoría, continuó, quiero que se entienda que mi decisión de mantener mi riqueza en secreto no fue un capricho ni paranoia. Fue una estrategia deliberada para proteger a mi familia de los efectos corruptores del dinero fácil y para enseñarles valores como el trabajo duro y la humildad. Desafortunadamente, mi experimento reveló que esos valores nunca fueron verdaderamente aprendidos. Sara se puso de pie temblando. Mamá, por favor, sé que cometí errores terribles, pero eres mi madre. Siempre serás mi madre. ¿No hay forma de arreglar esto? Su voz estaba llena de desesperación genuina, pero también pude detectar algo más. La comprensión de que había perdido no solo mi amor, sino también cualquier posibilidad de beneficiarse de mi patrimonio. Sara, respondí con voz calmada pero firme, ser madre no significa tolerar cualquier abuso. Ser madre no significa permitir que mis hijos me traten como si fuera menos que humana. Ser madre no significa sacrificar mi dignidad para mantener la paz familiar. Durante meses me humillaste, me mentiste, conspiraste contra mí y usaste a tu propia hija en tu espema. Esas acciones tienen consecuencias. El juez había estado observando este intercambio con atención profesional. Señora Eleanor, entiendo que esta situación ha sido profundamente dolorosa para usted. ¿Cuál es su deseo con respecto a este procedimiento y su familia? Era la pregunta que había estado esperando, la oportunidad de establecer definitivamente cómo quería que procedieran las cosas. Su señoría, solicito que este procedimiento de tutela sea desestimado con prejuicio, lo que significa que no puede volver a iniciarse. Solicito que se investigue la posible presentación fraudulenta de pruebas y solicito medidas de protección para asegurar que mi nieta, Emily, no sea utilizada de nuevo como un peón en las manipulaciones de su madre. Cada palabra fue calculada y definitiva. Además, continuó, he tomado la decisión de revisar completamente mi planificación patrimonial. Los eventos de hoy han demostrado que algunas personas en mi familia no están preparadas para manejar responsabilidades financieras o familiares importantes. El mensaje era claro.
Sara había perdido no solo la batalla legal, sino posiblemente su herencia también. El juez tomó su mazo y golpeó la mesa con autoridad. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que la señora Eleanor es total y mentalmente capaz de manejar sus propios asuntos. El procedimiento de tutela queda desestimado con prejuicio. El sonido del mazo resonó como una campana de victoria, pero mi corazón estaba lleno de tristeza en lugar de triunfo. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hija en el proceso. Además, continuó el juez con voz severa, este tribunal está profundamente preocupado por la naturaleza de las acusaciones presentadas contra la señora Eleanor. La evidencia sugiere que hubo un intento deliberado de tergiversar los hechos para ganar control sobre los activos de una persona competente. Ordeno que se envíe una copia de este procedimiento a la oficina del fiscal del distrito para una posible investigación por intento de fraude. Sara se derrumbó completamente al escuchar la palabra fraude. Las implicaciones legales de lo que había hecho comenzaron a golpearla con toda su fuerza. No solo había perdido cualquier posibilidad de controlar mis activos, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de cargos criminales. David parecía estar en shock, probablemente calculando mentalmente cómo afectaría esta situación a su propia reputación y carrera. «Su señoría», dijo Oliver, «me gustaría solicitar que se emita una orden de restricción temporal para prevenir cualquier intento futuro de acoso o manipulación hacia la señora Eleanor o su nieta menor». Era una medida que habíamos discutido previamente. Después de meses de presión psicológica y manipulación, necesitaba protección legal formal. El juez asintió. «Concedido. Se emite una orden de restricción temporal prohibiendo a Sara y David contactar a la señora Eleanor o acercarse a su residencia sin su consentimiento expreso. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato». Sara sollozó al escuchar esto. La realidad de que había perdido no solo el derecho a mi dinero, sino también el derecho a verme, finalmente la golpeó por completo. Me levanté lentamente y caminé hacia Emily, que seguía sentada al fondo de la sala con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Emily, mi amor, ven aquí». Se levantó y corrió hacia mí, abrazándome con una desesperación que me rompió el corazón. «Abuela, lo siento mucho. No sabía que mamá estaba mintiendo sobre ti. No sabía que ibas a salir lastimada por lo que dije». Sus palabras estaban ahogadas por sollozos. «Mi niña hermosa», le susurré al oído, «no tienes nada de qué disculparte. Fuiste honesta cuando te preguntaron sobre nuestras conversaciones. El problema no fueron tus palabras, sino cómo las usaron los adultos». La abracé más fuerte, sintiéndola temblar en mis brazos. «Y quiero que sepas que nada de esto cambia el amor que siento por ti. Siempre serás mi amada nieta». Sara se acercó vacilante. «Mamá, por favor, no me quites a Emily. Es mi hija». Su voz era suplicante, pero mantuve mi posición firme. «Sara, Emily seguirá siendo tu hija, pero has demostrado que estás dispuesta a usarla como un arma contra su propia familia. Necesito tiempo para evaluar qué tipo de relación será segura para ella en el futuro». Las palabras fueron duras, pero necesarias. «Su señoría», intervine. Solicito que se establezcan visitas supervisadas entre Emily y su madre hasta que se pueda evaluar adecuadamente si el entorno es emocionalmente seguro para la menor. El juez consideró la petición. Dada la evidencia de manipulación de la menor en este procedimiento, considero que es una precaución razonable. Se ordena una evaluación psicológica para determinar el mejor interés de la menor. David finalmente encontró su voz, aunque temblaba notablemente. «Señora Eleanor, ¿hay alguna forma de que podamos resolver esto como familia, sin tribunales, sin abogados?» Pero lo detuve con una mirada glacial. «David, tuviste la oportunidad de resolver esto como familia durante 2 años. En cambio, elegiste la conspiración y el engaño. Algunas decisiones son irreversibles». Oliver se acercó y me entregó una carpeta. «Eleanor, estos son los documentos que discutimos. ¿Estás segura de que quieres proceder?» Asentí con firmeza. Era hora de tomar las decisiones más difíciles de mi vida, pero también las más necesarias. «Sí, Oliver.
Es hora de que todos entiendan las consecuencias completas de sus acciones. Abrí la carpeta y saqué varios documentos legales. Su señoría, estos son documentos que establecen cambios importantes en mi testamento y planificación patrimonial. Después de los eventos de hoy, he decidido revisar completamente cómo se distribuirá mi herencia. Sarah se puso aún más pálida, si eso era posible. Finalmente estaba empezando a entender el verdadero costo de su traición. «Sarah», dije, mirándola directamente a los ojos, «durante 40 años trabajé para construir un patrimonio que pudiera dejarle a mi familia. Soñé con el día en que pudiera revelar todo lo que había logrado y ver orgullo y gratitud en sus ojos. En cambio, descubrí que mi propia hija estaba dispuesta a declararme incompetente para robar lo que creía que eran mis únicos activos. Cada palabra era como una sentencia siendo pronunciada. Por lo tanto, continué, he tomado la decisión de modificar sustancialmente mis planes testamentarios. La porción que había asignado para ti será redirigida al fideicomiso educativo de Emily y a organizaciones benéficas que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. Sarah se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de desesperación. La realidad financiera de su traición finalmente la golpeó con toda su fuerza. «Abuela», dijo Emily con voz pequeña, «no tienes que cambiar nada por mí. Solo quiero que estés bien». Su preocupación genuina por mi bienestar, en contraste con la codicia de su madre, fue como un rayo de luz en la oscuridad de este día terrible. «Emily, mi amor, esto no es un castigo para ti, es protección para ti. Tu madre ha demostrado que está dispuesta a usar a su propia familia para conseguir dinero. No puedo permitir que tengas que enfrentar esa presión en el futuro». El abogado de Sarah hizo un último intento desesperado. «Su señoría, mi cliente está obviamente bajo estrés emocional extremo. Tal vez se podrían considerar sesiones de mediación familiar». Pero el juez lo detuvo de inmediato. «Consejero, su cliente intentó defraudar a su propia madre. No hay mediación posible para eso. Las decisiones de la señora Eleanor sobre su patrimonio son enteramente suyas, y este tribunal las respeta plenamente». Sarah finalmente se derrumbó por completo. «Mamá, te lo suplico. Sé que cometí errores terribles, pero soy tu hija. Tú me criaste. Debe quedar algo de amor». Sus palabras estaban llenas de dolor genuino, pero también de una desesperación que revelaba que su principal preocupación seguía siendo financiera. «Sarah», dije, con voz cansada pero firme, «el amor no desaparece, pero la confianza sí, y sin confianza no puede haber una relación real. Además», continué, «necesitas entender que las consecuencias de tus acciones van más allá del dinero. Has dañado tu relación con Emily, quien ahora sabe que su madre está dispuesta a mentir y manipular para conseguir lo que quiere. Has dañado tu relación conmigo de una manera que podría ser irreparable. Y has dañado tu propia integridad de una manera con la que tendrás que vivir para siempre». El juez se puso de pie, indicando que la audiencia había terminado. «Señora Eleanor, este tribunal le desea lo mejor en el futuro. Está claro que usted es una mujer de recursos extraordinarios, tanto financieros como personales. Espero que pueda encontrar paz después de esta experiencia traumática». Sus palabras fueron amables, pero no podían curar el dolor de la traición familiar que había experimentado. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Emily caminaba a mi lado, todavía aferrada a mi abrazo. Sarah y David caminaban detrás de nosotros, derrotados y humillados. La ironía de la situación no se me escapó. Había ganado una batalla legal completa. Había protegido mi patrimonio y mi autonomía, pero había perdido a mi hija en el proceso. Fue una victoria que me supo a cenizas en la boca. Al salir del juzgado, Oliver me acompañó a su auto, mientras Emily se aferraba a mi brazo como si temiera que yo desapareciera.
La luz del sol parecía extrañamente brillante después de las horas oscuras que habíamos pasado adentro. Eleanor, me dijo Oliver suavemente, ¿estás segura de las decisiones que tomaste allá adentro? Una vez que se procesen estos documentos, será muy difícil revertir los cambios. Asentí con firmeza. Oliver, hemos estado discutiendo este momento durante años. Esperaba que nunca fuera necesario, pero Sara me obligó a tomar esta decisión. Emily se volvió hacia mí con lágrimas frescas en los ojos. Abuela, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ya no podré ver a mamá? Su pregunta me rompió el corazón porque revelaba la confusión y el dolor de una adolescente atrapada en un conflicto de adultos. Mi amor, le dije, sentándome en un banco cerca del juzgado para estar a su altura. Siempre podrás ver a tu mamá, pero por ahora, hasta que las cosas se calmen, las visitas tendrán que ser supervisadas para protegerte. ¿Protegerme de qué?, preguntó Emily, aunque creo que ya sabía la respuesta. Para protegerte de ser usada como un arma de nuevo. Mi niña, tu mamá te hizo preguntas sobre mí y usó tus respuestas para tratar de lastimarme. Eso no está bien, y no voy a permitir que vuelva a suceder. Emily asintió lentamente, mostrando una madurez que me impresionó y entristeció al mismo tiempo. Ningún adolescente debería tener que entender estas complejidades familiares. Detrás de nosotros, podía escuchar a Sara y a David discutiendo en voz baja. Fragmentos de su conversación me llegaban. ¿Cómo no lo sabías? Tú también pensabas que era pobre. Ahora enfrentamos cargos criminales por tu culpa. Era tu madre. Deberías haberlo sabido. Era patético escucharlos culparse mutuamente en lugar de aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Incluso en la derrota no podían mostrar ni una pizca de dignidad. Sara finalmente se acercó a nosotros, caminando lentamente como si cada paso le doliera. «Mamá», dijo, con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías explicarme por qué? ¿Por qué mantuviste todo en secreto durante tantos años? ¿Por qué nos dejaste creer que eras pobre?» Era una pregunta válida, aunque llegaba décadas tarde. Me levanté del banco y la miré directamente. «Sara, ¿realmente quieres saber por qué?» Ella asintió desesperadamente. «Porque quería criar a una hija que fuera una buena persona sin importar si tenía dinero o no. Quería que trabajaras por tus propios logros, que desarrollaras carácter, que entendieras el valor de las cosas. Quería que me amaras por quien yo era, no por lo que podía darte». Mi voz se quebró ligeramente. «Y quería protegerte de convertirte en exactamente lo que te convertiste hoy». «Pero mamá», protestó Sara, «si nos hubieras dicho la verdad». «¿Qué?», la interrumpí. «¿Habrías trabajado igual de duro en tu carrera? ¿Habrías apreciado las cosas que lograste por tu cuenta? ¿Habrías desarrollado humildad y empatía? Sara, mira lo que hiciste cuando pensabas que yo no tenía nada. Imagina lo que habrías hecho si hubieras sabido que tenía millones». Emily se acercó a su madre vacilante. «Mamá, ¿por qué le hiciste eso a la abuela? Ella siempre ha sido buena contigo». La pregunta inocente de mi nieta fue como una bofetada para Sara. ¿Cómo podía explicarle a su propia hija que había tratado de robarle a la abuela? ¿Cómo podía justificar años de manipulación y mentiras? «Emily», dijo, yo pensé que estaba ayudando». Pero su hija le interrumpió. «No, mamá, sabías que la abuela estaba bien. Te dije muchas veces que recordaba todo, que estaba perfectamente lúcida, que no necesitaba ayuda, pero no me escuchaste porque no querías escuchar». La sabiduría de Emily a sus 16 años era devastadora en su simplicidad. Oliver se acercó discretamente. «Eleanor, ¿quieres que llevemos a Emily a casa? Creo que ha sido suficiente por hoy». Asentí agradecida. Mi nieta había experimentado demasiado drama de adultos en un día. «Emily, mi amor, ¿quieres venir a casa conmigo esta noche? Podemos pedir pizza y ver películas como en los viejos tiempos». Sus ojos se iluminaron por primera vez en todo el día. «¿Puedo, abuela? ¿De verdad?» Sara se puso rígida. «Emily es mi hija.
Tiene que venir a casa conmigo. Pero mantuve mi posición firme. Sara, la orden judicial dice que las visitas deben ser supervisadas. Esta noche yo supervisaré. Mañana discutiremos arreglos más permanentes. La expresión en el rostro de Sara era de puro dolor, pero no iba a ceder en esto. Emily necesitaba estabilidad emocional después del trauma de hoy. Además, creo que tú y David necesitan tiempo para discutir las implicaciones legales de lo que pasó hoy. El juez mencionó una investigación criminal. Probablemente deberían consultar a un abogado penalista. La realidad de su situación legal golpeó a Sara como una ola de agua fría. Había estado tan concentrada en el aspecto emocional de perder mi amor y su herencia, que momentáneamente había olvidado que podría enfrentar tiempo en prisión. David se acercó con cara de pánico. «Señora Eleanor, ¿hay alguna manera de que pueda hablar con el fiscal? Podría decirles que no quiere presentar cargos». Era increíble. Incluso después de todo lo que había pasado, todavía esperaba que yo lo salvara de las consecuencias de sus propias acciones. «David», respondí con una sonrisa amarga, «tú y Sara crearon esta situación con sus mentiras y manipulaciones. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias como adultos». «Pero piensa en Emily», dijo Sara desesperadamente. «Si voy a prisión, ¿qué pasará con ella?». Era la primera vez en todo el día que mencionaba a su hija como algo más que una herramienta para ganar simpatía. «Sara, debiste haber pensado en Emily antes de decidir defraudar a tu abuela. Debiste haber pensado en Emily antes de manipularla para obtener testimonios falsos. Debiste haber pensado en Emily antes de arriesgar la estabilidad de tu familia por codicia». Emily me miró con ojos tristes pero decididos. «Abuela, ¿puedo vivir contigo si mamá tiene que irse?». La pregunta era simple, pero cargada de enormes implicaciones. «Emily, mi amor, siempre tendrás un hogar conmigo. No importa lo que pase, estarás segura y amada». La abracé fuerte, sintiendo cómo se relajaba en mis brazos por primera vez en meses. «Su señoría estableció que necesitamos evaluaciones psicológicas», le recordé a Sara. «Sugiero que uses ese tiempo para reflexionar verdaderamente sobre tus acciones y decisiones, no solo sobre el dinero, sino sobre qué tipo de madre y persona quieres ser en el futuro». Era mi último intento de alcanzar algo de decencia en mi hija, aunque mis esperanzas eran muy bajas. Oliver abrió la puerta de su auto. «Eleanor, ¿estás lista para irnos?». Asentí. Pero antes de subir al auto me volví hacia Sara una última vez. «Sara, a lo largo de tu vida te di amor incondicional. Te di seguridad, educación, valores y un hogar lleno de afecto. Hoy descubrí que cuando pensaste que no me quedaba nada para darte, decidiste quitarme incluso mi dignidad y mi autonomía. Esa es una lección sobre tu carácter que nunca olvidaré». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara mientras nos alejábamos. En el espejo retrovisor pude verla parada sola en los escalones del juzgado, con David a su lado, pero claramente distanciados. Habían obtenido exactamente lo que merecían. Se tenían el uno al otro y la miseria que habían creado juntos. Era una imagen que me perseguiría por mucho tiempo. No por lástima hacia ellos, sino por tristeza de lo que podría haber sido si hubieran elegido el amor sobre la codicia. 3 meses han pasado desde ese terrible día en la corte, y mi vida ha encontrado una nueva normalidad que nunca imaginé posible. Emily ahora vive conmigo permanentemente después de que las evaluaciones psicológicas determinaron que era lo mejor para su bienestar emocional. Mi casa, que Sara describió como un hogar de indigentes, ahora está llena de risas adolescentes, música, amigos que vienen a estudiar y una energía vital que había estado ausente por demasiado tiempo. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, Emily bajó corriendo con una gran sonrisa. «Abuela, ¿adivina qué? Fui aceptada en el programa de intercambio estudiantil en Francia. ¿Puedo ir?».
Su entusiasmo era contagioso y ver cómo había florecido en estos meses lejos de la toxicidad de su madre era una de las pocas cosas buenas que habían salido de esta terrible situación. Por supuesto que puedes ir, mi amor. Para eso es tu fideicomiso educativo. La investigación criminal contra Sara y David había resultado en cargos de intento de fraude y abuso financiero de ancianos. Sara recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario en un asilo de ancianos, lo cual encontré irónicamente apropiado. David recibió una sentencia similar, pero también perdió temporalmente su licencia profesional. Ambos tuvieron que vender su casa para pagar multas y honorarios legales. Emily todavía visitaba a su madre 2 veces por semana bajo supervisión, pero estaba claro que la relación había cambiado para siempre. Mi nieta había madurado en formas que me rompían el corazón, entendiendo realidades sobre su familia que ningún adolescente tendría que enfrentar. «Abuela», me dijo una tarde mientras hacíamos la tarea juntas, «¿crees que mamá realmente me ama o solo me usó para conseguir tu dinero?» Me dolió profundamente porque yo había luchado con la misma duda sobre el amor de Sara por mí. «Emily, creo que tu mamá te ama a su manera, pero tomó decisiones muy malas que lastimaron a toda la familia. A veces las personas que amamos nos decepcionan y tenemos que aprender a amarlas desde la distancia para protegernos». Fue una lección dura para una joven pero necesaria. Oliver venía a visitarnos cada semana, no solo para revisar mis finanzas, sino porque se había convertido en una figura paterna para Emily y un querido amigo para mí. «Eleanor», me dijo durante una de sus visitas, «he estado pensando en la fundación que discutimos. ¿Estás lista para hacerla realidad?» Habíamos hablado de crear una fundación para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar, y después de mi experiencia se había convertido en una pasión personal. «Sí, Oliver. Quiero que mi experiencia sirva para algo positivo. Si mi dolor puede ayudar a otros ancianos a protegerse de familias codiciosas, entonces habrá valido la pena». La Fundación Eleanor se había establecido oficialmente la semana pasada con un fondo inicial de $100,000. Proveería servicios legales gratuitos y apoyo psicológico para ancianos que enfrentan abuso financiero de sus propias familias. Una tarde, mientras Emily estaba en la escuela, recibí una llamada inesperada. Era Sara. Su voz sonaba diferente, más humilde, más rota. «Mamá, ¿podrías venir a verme? Hay cosas que necesito decirte». Había estado esperando esta llamada durante meses. «Sara, yo sé que tengo una orden de restricción. No puedo verte sin supervisión». «Lo sé», respondió. «He arreglado que nos reunamos en la oficina de mi terapeuta. Hay cosas que necesito confesarte». Decidí ir más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. La oficina del terapeuta era un lugar neutral y seguro. Cuando llegué, Sara estaba sentada en un sofá, luciendo mucho más mayor de lo que era. El estrés de los últimos meses había cobrado su precio físico y emocional. «Mamá, gracias por venir». Sus primeras palabras estaban llenas de lágrimas genuinas. «Necesito que sepas la verdad completa». «¿La verdad?», continuó Sara, «es que David y yo habíamos tenido problemas financieros por 2 años. Hicimos malas inversiones, teníamos deudas de tarjetas de crédito y estábamos a punto de perder nuestra casa. Cuando papá murió, pensamos que tu casa sería la solución a nuestros problemas». Era la confesión que había estado esperando, la admisión de que todo había sido por dinero desde el principio. «Pero mamá», continuó con lágrimas corriendo por sus mejillas, «la parte de la que más me avergüenzo es que yo sabía que no estabas senil. Yo sabía que estabas perfectamente bien, pero estaba tan desesperada, tan asustada de perderlo todo, que convencí a David de que podíamos alegar incompetencia mental. Pensamos que sería fácil porque eres adulta». La brutal honestidad de su confesión fue tanto dolorosa como liberadora. «¿Y Emily?», pregunté. «Emily nunca supo lo que planeábamos. La manipulé sin que se diera cuenta. Le hacía preguntas inocentes sobre ti y luego distorsionaba sus respuestas.
Ella realmente creía que estaba ayudando a protegerte. Al menos mi nieta había sido tan inocente como pensaba. Fue un pequeño consuelo en medio de tanta traición. Sara, dije después de un largo silencio, aprecio tu honestidad, pero llega muy tarde. Durante meses me hiciste sentir como si estuviera perdiendo la razón. Me hiciste dudar de mi propia competencia, me humillaste frente a extraños y casi me quitas mi autonomía. Una disculpa no puede deshacer ese daño. Mi voz era firme, pero no cruel. Había encontrado paz en la verdad, pero no en el olvido. Lo sé, respondió Sara. No espero perdón. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo terrible que fui. Y quería preguntarte si hay alguna manera de que Emily pueda beneficiarse del fideicomiso que estableciste, sin que yo esté incluida. Ella no merece ser castigada por mis errores. Era la primera vez que Sara había puesto genuinamente los intereses de su hija por encima de los suyos. Emily ya se está beneficiando del fideicomiso, le informé. Su educación está totalmente pagada, incluyendo la universidad y estudios de posgrado. También tiene un fondo que se activará cuando cumpla 25 años para ayudarla a establecerse en la vida adulta. Todo esto está protegido de cualquier influencia tuya o de David. El alivio en los ojos de Sara fue palpable. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Su pregunta era suplicante, pero yo había pensado mucho en esto. Sara, el perdón es algo que se gana, no algo que se pide. Si realmente quieres mi perdón, demuéstralo siendo una mejor madre para Emily, siendo una mejor persona en general y viviendo con las consecuencias de tus acciones sin culpar a otros. Tal vez en unos años podamos hablar de perdón. Cuando salí de esa oficina, sentí que se cerraba un capítulo de mi vida. Sara había mostrado más honestidad en una hora que en los años anteriores, pero el daño estaba hecho. Algunas relaciones pueden repararse, otras solo pueden lamentarse. Yo había elegido concentrarme en construir algo nuevo y positivo con Emily, en lugar de tratar de reparar algo que estaba fundamentalmente roto. Esa noche, mientras Emily y yo cenábamos juntas, le conté sobre mi encuentro con su madre. ¿Crees que mamá ha cambiado de verdad?, me preguntó. Creo que tu mamá finalmente entiende lo que perdió, pero el cambio real toma tiempo y acciones, no solo palabras. Emily asintió sabiamente, mostrando una vez más esa madurez que la situación la había obligado a desarrollar. Abuela, dijo Emily después de un momento, quiero que sepas que soy muy feliz viviendo contigo. Por primera vez en mucho tiempo siento que tengo una familia estable. Sus palabras llenaron mi corazón con una calidez que no había sentido en años. Había perdido a una hija, pero había ganado la oportunidad de ser la abuela que siempre quise ser. Ahora, mientras escribo esta historia, puedo ver a Emily en el jardín hablando por teléfono con sus amigas sobre sus planes para Francia. La casa está llena de vida otra vez, de planes futuros, de esperanza. Mi patrimonio sigue creciendo bajo la sabia administración de Oliver, y ahora una parte significativa está destinada a ayudar a otros que han pasado por experiencias similares a la mía. Aprendí que el dinero realmente revela el carácter de las personas, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces revela lo peor en aquellos que queremos conocer, y a veces revela fortalezas en nosotros mismos que no sabíamos que teníamos. Al final, mi experimento de mantener mi riqueza en secreto funcionó perfectamente. Me mostró exactamente quién era cada persona en mi familia cuando pensaban que no tenía nada para dármeles. La lección fue dolorosa, pero invaluable. Y ahora, con Emily a mi lado y un propósito renovado en mi vida, puedo decir que saber la verdad valió la pena, no importa cuán amarga fuera. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias. Muchas gracias por adelantado. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas. Y déjame saber dónde has escuchado esta historia.
Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un gran abrazo y nos vemos la próxima vez.